nadie más de querellante, comenzamos con las defensas. Les voy a pedir, igual que ayer, que después del abogado se pare el representado, por favor. Muy bien, buenos días. Comparece abogado Fernando Carta Sepúlveda por la defensa de don Marcelo Toiber Muñoz. Buenos días, su señoría, Marcelo Toiber Muñoz. Gracias. Buenos días, su señoría. Patricio Salinas, en representación de Manuel Riquelme Morales, Marvin Marín Maluenda, y mientras se incorpora don Enoc, también en representación de don Marcos Sangüesa. Perfecto. Señoría, Manuel Riquelme Mardones. Buenos días, su señoría, Marvin Marín Maluenda. Buenos días, su señoría, Marcos Sangüesa Córdoba. Perfecto. Buenos días, señoría. Buenos días, magistrado. Defensora Penal Pública Gloria Castro Guarda, en representación de nuestro representado Alex Schmidt. Junta Rigoberto Ortiz, señoría. Gracias. Buenos días, señoría. Comparece en representación de don Darwin Vázquez Sepúlveda, el abogado Sergio Coronado Rocha. Buenos días, magistrado. Darwin Vázquez Sepúlveda. Perfecto. Buenos días, magistrados. Sergio Rodríguez Oro por don Gonzalo Blue Rodríguez. Buenos días, su señoría. Gonzalo Blue Rodríguez. Buenos días, señoría. Abogada Marisa Navarrete Novoa, en representación de don Leonardo Oces. Gracias. Buenos días, magistrado. Abogado Jorge Luis Rojas Sandoval, también por don Leonardo Oces Sandoval. Perfecto. Buenos días, magistrado. Manuel Ibarra, también por don Leonardo Oces. ¿Que llegaron más tarde? Buenos días, señoría. Enoc Salazar por Marcos Sangüesa. Ya lo habíamos identificado. Perfecto. Comenzamos entonces con la... El día de ayer estuvo fotografiando a nuestro representado y a nosotros, los abogados. Instruye los términos, primero que se identifique si efectivamente es policía o no, y luego por qué motivo se encuentra el día de ayer en el tribunal sacando fotografías a nuestros representados y a los abogados que intervinieron en causa. No solamente en dependencia del tribunal, sino que también afuera. No solamente él, sino que otros que están distribuidos y obviamente se nota que son policías. Esperemos que sean policías. Esa es la información que solicitamos que el tribunal recae, porque efectivamente eso atenta, por un lado, en contra de la dignidad profesional y en contra de nuestra seguridad. También que el día de ayer compareció mi representado, quien es víctima, el cual fue seguido por un funcionario policial desde su domicilio hasta el tribunal, fotografiado en las dependencias. No pudo entrar porque estaba llena la sala y creemos que esto también coarta un legítimo derecho de las víctimas de poder comparecer a un juicio. Por lo tanto, solicitamos, señoría, que tome las medidas correspondientes. Sí, efectivamente, su señoría, existe un recurso de amparo fallado. Ya respecto de estos seguimientos que realiza el Servicio de Inteligencia Policial, acá no nos podemos hacer los desentendidos respecto de eso. Todos sabemos que existe seguimiento respecto de los abogados defensores, nosotros lo hemos vivido por muchos años. Y el día de ayer, efectivamente, esta abogada incluso le tomó fotografías a las personas de civil que estaban, incluso ellos me reiteraron que por qué les estaba tomando fotografías, son policías de civil que estaban afuera, tenemos la fotografía, igual vamos a presentar un recurso para saber por qué razón ellos se encuentran en el tribunal. Ya la Corte Suprema dio las instrucciones de que no se hostigara a los abogados que defienden a comuneros mapuches, por lo cual primero solicitar la ficha del día de ayer de las personas que ingresaron al tribunal, efectivamente, y eso para tener los antecedentes para nosotros poder presentar un recurso, y además ahora que el funcionario de policía que se encuentra ahí atrás que se identifique y que nos diga las razones por las cuales se encuentra el día de hoy acá. ¿A quién están identificando? No lo puedo obligar a retirarse de este lugar público. Lo único que le voy a pedir es que me dé su nombre, ya que está siendo identificado en esta audiencia. Su nombre completo. Perdón, no salgamos del tema, solamente le estoy pidiendo su nombre completo. Ninguno de ustedes le pidió su cédula de identidad. No es ese el ánimo de este tribunal. Como usted guste, señor. Que yo soy uno de los abogados afectados porque me estaba tomando fotografías a mí. Además, me percaté de que, además, en el seguimiento me tomó fotografía usando mi teléfono celular. Por lo tanto, además está haciendo un hostigamiento, porque cuando yo estaba utilizando el celular me doy cuenta que alguien me estaba fotografiando.
detrás mío. Entonces, su señoría solicitaría que se identificara para poder tomar las acciones correspondientes. Se identificó, están las cámaras de seguridad, puede hacer las denuncias respectivas. Yo por lo pronto voy a arbitrar las medidas para la tranquilidad de los intervinientes y el recto comportamiento para esta audiencia. Tengo que señalar que en esta causa, una de las pocas causas donde mapuches son víctimas, no solamente que sean considerados víctimas, sino tratados como tal. Por lo tanto, solicito a su señoría que instruya también... Voy a instruir al administrador del Tribunal de Garantías para que él arbitre las medidas, para que puedan tener, ayer yo dije segregación, pero para que él pueda arbitrar las medidas y la fotografía, los periodistas, una vez que pasen unos minutos para que tomen aquí, hay una sala habilitada en el 5º piso donde pueden concurrir para la tranquilidad del desarrollo de la audiencia, les voy a pedir que así sea. Y ellos están debidamente individualizados con los procedimientos que están ya establecidos. Cualquier otra persona que tome fotografías debe pedir las autorizaciones respectivas, ya que esto es un recinto cerrado. Y, por supuesto, respetar la dignidad de los abogados que intervienen y además que son en este caso los creyentes y los defensores de igual manera. Señoría, en los mismos términos, yo también soy uno de los afectados, no me había dado cuenta, sino es por el colega Painevilo que me dice ayer que me estaban fotografiando, hace precisión, Gustavo Millaqueo, también abogado querellante. Perfecto. Señor Jara. Ah, perfecto, llegó atrasado entonces. Señoría. Ah, perdón. Señoría. Ya, y dejamos que se identifique, por favor, el señor Jara. Perfecto. Señoría, solo para efecto del registro solicitamos que el abogado Jara señale que esta es una audiencia de formalización de imputado y su imputado no está presente. Por lo tanto, ¿en qué calidad va a actuar en esta audiencia toda vez que es una formalización de cargo y entiendo que no podría estar presente si no está su cliente? Como interviniente, por supuesto. ¿Algo más que quiera agregar? ¿O algo que quiera resolver, que quiera que yo resuelva? Sí, señoría, nos parecía que no tenía las calidades. Nada. En definitiva, él ayer compareció también y solamente hizo cautelas de garantía respecto de su representado y cualquier incidencia que pudiera efectivamente afectar a su representado. Esta es una audiencia cautelar. También él es parte de este proceso, así que no hay ningún problema. Entonces, escuchamos las formalizaciones pendientes para avanzar rápidamente y a los fotógrafos les voy a pedir entonces que vayan a la sala respectiva, que no le tomen fotografías a quien no quiere ser fotografiado. El día de ayer ya también se discutió el derecho a la intimidad. Una cosa es que estemos en un lugar público y otra cosa es que se solicite o no las fotografías respectivas. Así que tomas generales, flash tal como se indican, pero no tomas particulares. Gracias a los periodistas que continúan con el sistema del Poder Judicial conectados cómodamente en su sala arriba. Señor fiscal. Muchas gracias, señoría. Hecho 3, en relación al orden que habíamos señalado el día de ayer. En causa RUC 17-100-36-300-3, la por asociación ilícita en carácter de terrorista, con fecha 22 de septiembre del año 2017, el fiscal adjunto Roberto Garrido Betbel solicitó verbalmente orden de detención en contra de varios imputados, entre ellos Héctor Javier Yaitul Carillanca. La magistrada resolvió fijar audiencia reservada inmediata a fin que quedaran en audio los antecedentes, la que se realizó el mismo día 22 de septiembre. En dicha audiencia se expusieron los antecedentes para solicitar las órdenes de detención, entre ellos el referido informe número 130, en el que se transcriben supuestas conversaciones que habrían sido efectuadas a través de servicios de mensajería, en las que estas personas se felicitarían por atentados ya realizados y además estarían planificando otro nuevo atentado. Asimismo, el Ministerio Público solicitó orden de entrada y registro a los domicilios de estas personas, la incautación de sus teléfonos celulares y equipos tecnológicos tales como tablet y computadores,
objeto de avalar las supuestas comunicaciones que habrían sido interceptadas bajo el amparo de la Ley de Inteligencia y poder identificar a sujetos investigados respecto a los cuales se contaba con sus apodos, pero no con sus nombres, solicitando por último autorización para requerir de las compañías de teléfonos la información sobre otros números que pudieran tener estos imputados. La magistrada accedió a la petición de la Fiscalía, despachando las órdenes de detención y autorizando las diligencias solicitadas, las que fueron precisadas en una nueva audiencia realizada el día 23 de septiembre. Dicha orden se materializó el mismo 23 de septiembre del 2017, siendo detenido, entre otros, Héctor Yaitul Carillanca, a las 14:37 horas en la ciudad de Concepción, y en horas de la tarde se materializó la orden de entrada y registro al domicilio del imputado, ubicado en Camino Interior, Camping Aucán Mapu, comuna de Tirúa. Se incautaron varias especies que se encontraban tanto en poder del detenido como al interior del domicilio donde fue habido, como además en su domicilio en la comuna de Tirúa, todas las cuales fueron levantadas bajo el mismo NUE 2795117, entre ellas 3 teléfonos móviles rotulados E4, E6 y E8. El día 25 de septiembre del 2017, en horas de la mañana, en dependencias del Abocar, ubicado en calle Pedro de Valdivia, número 0901 de la comuna de Temuco, se celebró una reunión entre el imputado Gonzalo Blue Rodríguez, en su calidad de Director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, Marcelo Iván Toiber Muñoz, jefe UIOE Araucanía, Teniente Coronel Carlos Alberto Ramírez Lagos, jefe del Abocar Temuco, Mayor Patricio Marín Lazo, Capitán Leonardo Oces Sandoval y Manuel Riquelme Mardones, en su calidad de perito del Abocar, entre otras personas. En dicha reunión, el imputado Blue Rodríguez dio la orden de trasladar las especies incautadas el día 23 de septiembre desde las dependencias del Abocar a dependencias de la UIOE, ubicada en Avenida Paulo Neruda, número 02431 de la ciudad de Temuco. Lo anterior, el imputado lo hace con el conocimiento que en dichas dependencias la evidencia pudiera quedar a disposición de los imputados Marín Lazo, Oces Sandoval y Smith Leay, para poder acceder a la misma y ser manipulada, permitiendo incluir en la evidencia los textos que darían certeza a los informes de liberación previamente suscritos por el imputado Blue Rodríguez. Con fecha 28 de septiembre del 2017, el fiscal Felipe González Soto despachó instrucción particular número 780-2017, mediante la cual solicitó a Carlos Ramírez Lagos, jefe del Abocar Temuco, remitir informe pericial de las especies correspondientes a aparatos telefónicos, computacionales y digitales incautados. Así, mediante ordinario número 1533, de fecha 29 de septiembre de 2017, el teniente coronel Carlos Alberto Ramírez Lagos remitió preinforme pericial informático suscrito por los imputados Manuel Riquelme Mardones, Marcos Sangüesa Córdoba, Darwin Vázquez Sepúlveda y Marvin Marín Maluenda, todos ellos a la época funcionarios de Carabineros pertenecientes al Laboratorio de Criminalística. Dicho informe fue elaborado en dependencias de la UIOE, ubicado en Avenida Paulo Neruda, número 02431 de la comuna de Temuco, el cual recayó sobre 3 teléfonos móviles rotulados E4, E6 y E8, todos incautados bajo la NUE 2795117 de propiedad de Héctor Yaitul Carillanca. Respecto al teléfono celular marca Alcatel rotulado como E6, los imputados señalan que extraen y recuperan desde la aplicación Telegram, mediante un dispositivo de extracción forense universal, un archivo que podría haber correspondido a un, comillas, blog de notas, cerro comillas, con un extracto de una conversación que tiene elementos de interés criminalístico. A continuación, adjuntan 4 fotografías con capturas de pantalla que incluyen estas supuestas conversaciones, dentro de las cuales contiene una supuesta conversación sostenida entre sujetos apodados como Negro, Marcos y Matute, quienes supuestamente acordarían sabotear el correo patriciomarinlazo17@gmail.com, que es del imputado Marín Lazo, y un correo no especificado del fiscal Luis Arroyo Palma. Respecto de estos hechos, se inicia investigación con fecha 3 de octubre del año 2017 por los delitos de espionaje y sabotaje informático bajo el RUC 1700929538-0. Luego, en una especie de tabla de 4 hojas y media, reproducen una supuesta conversación entre varias personas, entre las cuales consignan una entre un sujeto apodado Negro y otro apodado Daniel, donde el último le señala que le aportaba, comillas, 2 palos, cerro comillas. Luego, una conversación entre sujetos apodados Negro, Daniel, Cid y José, en la cual el sujeto apodado Negro avisa que los
pacos preparan una operación. También reproduce la conversación entre el sujeto apodado Negro y Ernesto. Se refieren a esta operación que prepara Carabineros, en la cual el sujeto apodado Negro le manifiesta a otro individualizado como José, comillas, WN, Ani me avisó que los pacos preparan operación, cierre comillas. A lo que José le responde, comilla, contacto amigo de la Fiscalía, coma, te aviso, cierre comillas. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 3 de octubre del 2017, se inició investigación por el presunto delito de violación de secreto con el RUC 1700929537-2. Adjuntan un extracto preliminar de los archivos multimedia en el que incorporan una vista general de estos. El archivo donde se encuentra esta supuesta conversación es de extensión .txt y no corresponde a aquellos que se extraen de la aplicación Telegram, por lo que dicha información es de carácter falso. A continuación, los imputados se refieren al teléfono marca Lenovo, rotulado como E8, y señalan que extraen y recuperan desde la aplicación Telegram, mediante un dispositivo de extracción forense universal, un archivo que puede corresponder a un, comilla, blog de notas, cierre comilla, que contiene un extracto de supuestas conversaciones de interés criminalístico y además se incluyen capturas de pantalla en donde constan esas conversaciones. Incluyen además una tabla de 8 planas y media en la que consignan supuestas conversaciones entre varios sujetos, entre ellos los apodados Matute y Negro, en las que hacen referencia a un listado de armas y municiones, señalan fechas de supuestos atentados y se refieren a la quema de camiones y entregas de dinero, no incluyendo capturas de pantalla de estas supuestas conversaciones. El archivo donde se encuentran estas es de extensión .txt y no se corresponde con aquellos archivos que se extraen de la aplicación Telegram, por lo que dicha información es falsa. Luego, se presenta un extracto preliminar de los archivos multimedia obtenidos en el desarrollo de la pericia. Los imputados concluyen que tanto de la evidencia E6 y 8 se pudo, comilla, extraer conversaciones de interés criminalístico e investigación policial, cierre comilla, con respecto al hecho investigado, sin indicar que los archivos se encontraron en una ubicación que no correspondía a las carpetas Telegram y, por el contrario, señalaron que los archivos se extrajeron desde dicha aplicación. El informe pericial informático suscrito por los imputados Manuel Riquelme Mardones, Marcos Sangüesa Córdoba, Darwin Vázquez Sepúlveda y Marvin Marín Maluenda, remitido mediante ordinario número 1533 de fecha 29 de septiembre de 2017, es falso, puesto que incluye información falsa, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. En efecto, los imputados, abusando de su calidad de peritos pertenecientes a la sección de criminalística de Carabineros de Temuco, la DOCAR, y estando en conocimiento de la falsedad de las conversaciones supuestamente extraídas de las evidencias E6 y 8, aún así las incluyeron en su informe, concluyendo que éstas se encontraban en la evidencia incautada y periciada y que correspondían a mensajes de la aplicación Telegram, extraídas de los teléfonos incautados a Héctor Yaitul Carillanca. En cuanto a la evidencia E6, el teléfono marca Alcatel de propiedad de Héctor Yaitul Carillanca, incautado bajo la nube 2795117, fue previamente manipulada por los imputados Smith Leay y José Sandoval. En efecto, el imputado Blue Rodríguez, al haber dado la orden de trasladar la evidencia incautada, objeto del peritaje desde las dependencias de la DOCAR Temuco a la UIOE, estando previamente concertados, permitió a los imputados Smith Leay y José Sandoval acceder materialmente a la misma, para luego, por instrucción de Marilazo, implantar como archivos de texto plano que contenían las supuestas conversaciones con el nombre, comillas, text.txt, cerro comillas, las cuales no corresponden a la aplicación Telegram, y en las que se consignaban las falsas conversaciones de Yaitul Carillanca con otros blancos de la investigación. Estas conversaciones fueron creadas por los imputados Smith Leay y José Sandoval y las almacenaron en la ruta, comillas, Linux Native Partition, paréntesis, extx/root/media/telegram, cierre paréntesis, que es distinta a la utilizada por la aplicación. En cuanto a la evidencia E8 del teléfono marca Lenovo, supuestamente periciada, ni siquiera se extrajo físicamente o se recuperaron los registros de conversaciones asociadas a WhatsApp,
Telegram, Facebook ni correos electrónicos. Con fecha 25 de septiembre del 2017, los imputados Smith Leay y José Sandoval manipularon la evidencia incautada, objeto de peritaje, implantaron estas conversaciones en la evidencia rotulada como E8 de la nube 2795117 de propiedad de Héctor Yectul Carillanca. En efecto, el imputado Blue Rodríguez, al haber dado la orden ese mismo día de trasladar la evidencia desde dependencia de la BOCAR a la UIOE Temuco, previamente concertados, permitió a los imputados José Sandoval y Smith Leay acceder materialmente a la misma, quienes, asociados y por instrucción de Marín Lazo, la manipularon, incluyendo archivos de texto plano que contenían las supuestas conversaciones en la ruta, comillas, NUE 2795117, especie E8 extracción, UFET Lenovo A319-2018-02-02, paréntesis 001, cierra paréntesis, la cual no contiene registros de conversaciones vinculadas a redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. El preinforme pericial falso, suscrito por los imputados e individualizados precedentemente, pretendía avalar la información contenida en el informe de liberación número 130, suscrito por Bruno Rodríguez, mediante la consignación de conversaciones supuestamente extraídas desde la evidencia incautada a Yectul Carillanca. Lo anterior llevó al Ministerio Público a solicitar una serie de diligencias investigativas para aclarar los hechos investigados, entre las cuales se encuentran el oficio número 815/2017, de fecha 5 de octubre, mediante el cual el fiscal Carlos Conejo solicita la extracción, recuperación, revisión y análisis de información de datos de las especies incautadas. Participación jurídica y calificación. Los hechos descritos constituyen respecto del ex general Gonzalo Blue Rodríguez un delito de obstrucción a la investigación descrito y sancionado en el artículo 269 bis del Código Penal en grado de consumado por el artículo 7º y participación de autor del 15 número 3 del Código Penal. Un delito de falsificación de instrumento público cometido por funcionario público descrito y sancionado en el artículo 193 número 4 del Código Penal consumado por el artículo 7º y participación en calidad de autor por el artículo 15 número 3 del Código Penal. Señoría, perdón, falta un participo, señoría. Respecto de Marvin Marín Maluenda, un delito de obstrucción a la investigación, descrito y sancionado en el artículo 269 bis del Código Penal, delito consumado por el artículo 7º y participación en calidad de artículo 15, número 1, y un delito de falsificación de instrumento público, del artículo cometido por funcionario público del artículo 193, número 4 del Código Penal, consumado por el artículo 7º y participación de autor por el 15, número 1. Se ponen de pie los dos y me dicen, señor Blue, su nombre y si entendió o no entendió, por favor, no si es verdad o mentira. Gonzalo Blue Rodríguez, entendí la formalización. Gracias. Marvin Marín Maluenda, sí entendí, señora magistrada. Gracias, muy amable. Señoría, hecho número 6. El día 25 de septiembre del año 2017, en horas de la mañana, en dependencias de la BOCAR, ubicado en calle Pedro de Valdivia, número 0901, comuna de Temuco, se celebró una reunión entre el imputado Gonzalo Blue Rodríguez, en su calidad de Director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, Marcelo Iván Toiber Muñoz, jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de la Araucanía, Teniente Coronel Carlos Alberto Ramírez Lagos, jefe de la BOCAR Temuco, Mayor Patricio Marín Lazo, Capitán Leonardo Ose Sandoval y Manuel Riquelme Mardones, en su calidad de perito de la BOCAR, entre otras personas. En dicha reunión, el imputado Blue Rodríguez dio la orden de trasladar las especies incautadas el día 23 de septiembre en investigación bajo el RUC 1710036300-3 desde las dependencias de la BOCAR a dependencias de la UIOE ubicada en avenida Paulo Neruda 02431 de la ciudad de Temuco. Lo anterior, el imputado lo hace con el conocimiento que en dichas dependencias la evidencia pudiera quedar a disposición de los imputados Marín Lazo, Ose Sandoval y Smith Leay para poder acceder a la misma y ser manipulada, permitiendo incluir en la evidencia los textos que darían certeza a los informes de liberación previamente suscritos por el imputado Blue Rodríguez. En ese contexto, y dentro de la investigación RUC 171-0036-300-3, el teniente coronel de Carabineros Carlos Alberto Ramírez Lagos, en su calidad de jefe de sección regional del Laboratorio de Criminalística de Carabineros La BOCAR, en respuesta a los oficios
763-2017, 815-2017, de fechas 25 de septiembre de 2017 y 5 de octubre de 2017 respectivamente, ambos de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, remite oficio número 1637 de fecha 25 de octubre de 2017, que contiene informe pericial de análisis informático número 847-2-2017, suscrito por los imputados Manuel Jesús Cavieres González, Manuel Riquelme Mardones y Marcos Sangüesa Córdoba, el cual fue elaborado en dependencias de la UIOE Temuco, ubicada en Avenida Pablo Neruda, número 02431. La pericia consistió en la supuesta extracción y recuperación de información de manera lógica, física y datos contenidos en sistemas de almacenamiento en la nube o cloud de interés criminalístico o investigativo policial respecto de 7 elementos incautados el día 23 de septiembre del 2017 a Claudio Leiva Rivera, bajo distintos nubes, respecto del teléfono celular marca Alcatel, rotulado como E2, sin su tapa trasera. Los imputados afirman en su informe que del análisis de manera independiente de la memoria interna del equipo telefónico móvil se pudo verificar la existencia de un archivo en formato, comillas, TXT, de nombre, comillas, MSGSTORE-2017-09-25.2.db, cierre comillas, donde supuestamente se contenía una conversación alojada en la carpeta WhatsApp cuyo contenido es importante para la investigación. Luego, reproducen en 3 hojas la supuesta conversación entre un sujeto apodado Papi y otro sujeto apodado Ernesto y un sujeto apodado Temucano, en la que comentan la detención de este último y luego el sujeto apodado Ernesto le pregunta a Temucano si borró las conversaciones de su celular, recomendándole eliminar todo. De igual forma, en la misma fecha se remite por el teniente coronel Ramírez Lagos por oficio número 1641, que contiene informe pericial número 857-1-2017, el cual fue elaborado en dependencia de la UIOE Temuco, ubicado en Avenida Pablo Neruda, número 02431, suscrito por los imputados Marcos Sangüesa Córdoba y Darwin Vázquez Sepúlveda. La pericia consistió en la extracción y recuperación de la información de manera lógica, física y datos contenidos en sistemas de almacenamiento en la nube o cloud de interés criminalístico o investigativo policial respecto de 10 teléfonos móviles y una tarjeta SIM card incautados el día 23 de septiembre del año 2017 a Héctor Yactul Carillanca bajo la nube 2795117. Los imputados señalan que dentro de las evidencias analizadas se encuentra una correspondiente a un teléfono celular marca Lenovo, modelo A319, rotulada como evidencia E8, de propiedad de Héctor Yactul Carillanca. Dentro de la información obtenida, los imputados destacan un archivo de texto en formato, comillas, TXT, cerro comillas, de nombre TEXT-, el cual se habría encontrado en la carpeta Telegram, arrojando como fecha de creación el 02.01.10. Afirma que el archivo corresponde a lo que podrían ser conversaciones entre distintas personas. Luego, reproduce las supuestas conversaciones en 7 hojas, en las cuales destacan la de entre un sujeto apodado Matute, quien enviaría supuestamente un listado de armas, a lo que el otro sujeto apodado Negro le manifiesta que le llegarán más adelante, más de Argentina, perdón. Luego, entre los mismos sujetos, en que el sujeto apodado Negro comenta que el viernes de fuego es el 11, y luego señalan que deben cambiar los chips para comunicarse, que solo deben utilizarlos 3 días y luego botarlos. Finalmente se despiden y quedan de acuerdo en comunicarse al día siguiente para coordinar el viernes de fuego. En otra conversación, el sujeto apodado Matute le dice al apodado Negro que está todo confirmado y que si puede enviar más dinero, a lo que el Negro le responde que la semana del 20 iría a Santiago. Luego comentan del cambio de chip y que no deben dejar registro de nada. En otra conversación, un sujeto apodado Sid le habría dicho al apodado El Negro que abren por Telegram. Luego, Matute habla que la preparación va a depender de clima y controles.
Posteriormente, los mismos sujetos se felicitan por una operación que habría resultado exitosa y el sujeto apodado Negro habla de la próxima operación, aludiendo a la quema de camiones Correa, para luego mencionar el sujeto apodado Cid que este año irían unos 30, a lo que el sujeto apodado Negro le responde que quiere unos 100. Finalmente, Negro le comenta a Cid que se reunió con Daniel, que está con ellos y que logró reunir, comillas, 12 palos, entre comillas, y que la meta está casi cumplida. En el informe pericial de análisis informático número 847-2-2017, suscrito por los imputados Manuel Jesús Cavieres González, Manuel Riquelme Mardones y Marcos Sangüesa Córdoba, y el informe pericial número 857-1-2017, suscrito por los imputados Marcos Sangüesa Córdoba y Darwin Vázquez Sepúlveda, son falsos, puesto que incluyen información falsa, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. Lo anterior, ya que los imputados, abusando de su calidad de peritos pertenecientes a la DOCAR y estando en conocimiento de la falsedad de las conversaciones supuestamente extraídas de las evidencias E2 bajo la nube 2532586 y E8 bajo la nube 2795117 respectivamente, las incluyeron en su informe, concluyendo que estas conversaciones se encontraron en la evidencia incautada y periciada y que corresponderían a mensajes de la aplicación WhatsApp y Telegram, extraídas de las evidencias incautadas. En el informe pericial de análisis informático número 847-2-2017, suscrito por los imputados Manuel Jesús Cavieres González, Manuel Riquelme Mardones y Marcos Sangüesa Córdoba, los imputados Leonardo Oce Sandoval y Alex Smith Leay, asociados con los imputados Patricio Marín Lazo y Gonzalo Blue Rodríguez, con fecha 28 de septiembre del 2017, accedieron materialmente a la evidencia rotulada como E2 de la nube 2532586, de propiedad de Claudio Leiva Rivera. Para ello, es que previamente el imputado Blue Rodríguez, al haber ordenado el traslado de la misma desde dependencias de la DOCAR a la UIOE Temuco, permitió a los imputados Smith Leay y Oce Sandoval acceder materialmente a la misma e incluir en la carpeta, comilla, /WhatsApp, /datebases, cerro comillas, con el nombre del archivo, comillas, MSGSTORE-09-25.2.db.txt, cerro comillas, que corresponde a uno del tipo texto plano, el que mantiene líneas de registro con nombres o apodos seguidos de frases y palabras, que no tiene ni timestamp ni la estructura de un elemento exportado de alguna aplicación de mensajería, no correspondiendo a mensajería generada por el software WhatsApp. En el informe pericial número 857-1-2017, suscrito por los imputados Marcos Sangüesa Córdoba y Darwin Vázquez Sepúlveda, los imputados Leonardo Oce Sandoval y Alex Smith Leay, asociados con los imputados Gonzalo Blue Rodríguez y Patricio Marín Lazo, con fecha 25 de septiembre del 2017, accedieron materialmente a la evidencia, incluyendo archivos de texto plano que contenían las supuestas conversaciones consignadas en el informe como conversaciones de interés criminalístico, los cuales no tienen ni la estructura, ni la ubicación, ni el contenido de las conversaciones que se almacenan en aquellos dispositivos que está instalada la aplicación Telegram. Para ello, es que previamente el imputado Blue Rodríguez, al haber ordenado el traslado de la misma de dependencia de la DOCAR a la UIOE Temuco, permitió a los imputados Smith Leay y Oce Sandoval acceder materialmente a la evidencia incautada, manipulándola, incluyendo un archivo, comilla, text-.txt, cerro comillas, que es un texto plano, que contenía las supuestas conversaciones en la siguiente ruta, comillas, nube 2795117, especie E8, extracción UFET Lenovo A319-2018-02-02, paréntesis 001, cierre paréntesis. Cierre comillas. De esta forma, los informes periciales de análisis informáticos números 847-2-2017, suscrito por los imputados Manuel Jesús Cavieres González, Manuel Riquelme Mardones y Marcos Sangüesa Córdoba, y el informe pericial número 857-1-2017, suscrito por los imputados Marcos Sangüesa Córdoba y Darwin Vázquez Sepúlveda,
remitidos mediante oficio número 1637 y oficio número 1641, respectivamente, ambos de fecha 25 de octubre del 2017, son falsos, puesto que incluyen información falsa, faltando a la verdad en la narración de los hechos sustanciales. En efecto, los imputados, abusando de su calidad de peritos pertenecientes al hogar y estando en conocimiento de la falsedad de las conversaciones supuestamente extraídas de las evidencias referidas, aún así las incluyeron en su informe. Calificación jurídica y participación respecto de Gonzalo Blu Rodríguez constituye un delito de falsificación de instrumento público del artículo 193, número 4 del Código Penal, consumado por el artículo 7 y le corresponde participación en calidad de autor en virtud de lo que dispone el artículo 15, número 3 del Código Penal. Eso es todo. Señor Blu. Entiendo lo que se me imputa. Gracias, muy amable. Señoría, con eso hemos concluido la formalización respecto a todos los imputados. Perfecto. Porque tenemos sala solamente hasta las 10:30. Podemos ver las cautelares de menor intensidad y Sí, señoría. después continuamos. Señoría, respecto a las cautelares, vamos a hacer una distinción entre, como usted bien dice, de menor intensidad y las más gravosas. Respecto a algunas personas, el Ministerio Público va a solicitar cautelares del artículo 155 del Código Penal. ¿Me da un minuto, señoría? ¿Hay algunas que ya están de acuerdo con las defensas? Efectivamente, Podemos señoría. comenzar con esas para poder ir desocupando y que quedan liberados, por supuesto, los respectivos imputados y sus abogados si así lo desean. Gracias, señoría. Señor. Vamos a pedir 10 meses, vamos a estar de acuerdo. Sí, pues, respecto de ello. Pueden negociar respecto a eso. Después veremos para tratar de fijar un plazo único si es necesario. Y recuerdo que ayer alguien mencionó 5 meses. El plazo. Sí, su señoría. En la causa de Justamente, Mariquina. pero eso está corriendo para una determinada, un plazo en esta causa. Ah, sí, Entonces, para una. Lo que insisto es que tratar de buscar plazo Realistas. único o tratar de uniformar si así es necesario o acortar, no sé, pero en lo posible fijar plazos únicos. Nada. Señoría, respecto del imputado Marvin Marín Maluenda, Manuel Riquelme Mardones, Marcos Sangüesa Córdoba y Darwin Vázquez Sepúlveda, el Ministerio Público va a solicitar cautelar el artículo 155, específicamente arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Del artículo 155, bien digo. Arresto domiciliario nocturno y arraigo. Y arraigo nacional. Señoría, para efectos del Marvin Marín Maluenda, Manuel Riquelme Mardones, Marcos Sangüesa Córdoba y Darwin Vázquez Sepúlveda. Respecto al horario del arresto domiciliario, señoría, entiendo que existen ciertas prácticas en el tribunal, pero en todo caso, para efectos No de entorpezcan estándar, sus labores respectivas. Lo que se propone es entre, respecto de mis defendidos, don Marvin y don Manuel Riquelme Morales, que lo sea en los domicilios que ellos señalen para tal efecto entre las 00 horas y las 6 de la mañana del día siguiente, señoría, precisamente para no entorpecer. Sería de menos de 12 horas para que lo tengan en Exacto, consideración. sí, sí, sí. Señoría. Los domicilios voy a entender que son los que fueron apercibidos el día de ayer. Si hay algún cambio de domicilio me lo dicen para controlar el arresto, pero si no tengo que entender qué es eso. Su señoría, represento yo a don Darwin
Vázquez. Ratifico que el señor fiscal me planteó esta situación de cautelar el artículo 155. Me comprometía, en este caso, a planteárselo a mi representado. Y la situación de él es un tanto distinta. Él es funcionario activo en la BOCAR, está sujeto a sistemas de turno en Puerto Montt. Por lo tanto, lo que de alguna manera nos pone en situación un tanto compleja es el tema del arresto domiciliario nocturno, justamente por el tema de la participación en equipos periciales. Pero él, en general, ¿qué tipo de turnos tiene? Ahí lo acomodamos. Son turnos semanales y le significa eventualmente estar a disposición de llamada telefónica frente a alguna concurrencia a un sitio de suceso. Entonces pueden ser de las 8 de la noche, de las 20 horas a las 8 de la mañana, permitiendo que él salga a los turnos respectivos. Y eso tendrá que acompañar la institución, le podemos pedir a la institución que nos mande el sistema de turnos que tiene para poder controlar y no entorpecer su labor. Sí, yo lo entiendo, señoría, pero nos sigue complicando el tema. Nosotros haríamos un planteamiento distinto respecto de... Perfecto, lo escuchamos para ver cuál es su planteamiento. No, ya... No, es que yo represento a Marco Sangüesa y en la negociación de las medidas cautelares también se incluye en los mismos términos de... Sí, pero vimos a dos personas y estoy viendo a él. ¿Terminemos esto primero? No. No tanto discutir, sino... No, estamos tratando de ponernos de acuerdo. También, además, escucharé a los querellantes. Voy a escucharlos a ellos primero, después, antes de resolverlos, escucho a ustedes porque no he resuelto nada todavía. No se entiende porque la verdad es que quizás la Fiscalía con ellos hayan conversado algún acuerdo. No, voy a escuchar primero a ellos, después los escucho a ustedes para poder resolver. Pero necesito ver qué negociaciones... Vamos a ver esto primero, después escucho a los querellantes respecto de las solicitudes del Ministerio Público y que estén negociadas, porque eso estamos viendo primero. Sí, nuestro planteamiento magistrado en relación al arresto domiciliario nocturno sería que la Fiscalía o el señor fiscal pudiera analizar la situación particular de esa cautelar. Propondríamos nosotros para su efecto adicional al tema del arraigo, sumar eventualmente prohibiciones que su señoría estima conveniente, señor fiscal, firma semanal, si también lo estima conveniente, pero insisto, la situación laboral, funcionario activo, de un equipo pericial de un representado complica mucho la situación desde el punto de vista de cumplir adecuadamente con la cautelar que legítimamente plantea el señor fiscal. Entonces, si el fiscal insistiera en eso, tendríamos que naturalmente oponernos frente a esa cautelar. Don Darwin, usted su representado, ¿verdad? Sí, don Darwin, señoría. Ya. ¿Quién más? ¿Qué otro defensor me estaba...? ¿Por quién viene usted, don Enoc? Marco Sangüesa, Córdoba. ¿Ya? En el caso de él, lo que se había conversado previamente es en los mismos términos que expuso el colega Patricio Salinas, digamos, arresto parcial de 6 horas, de 12 de la noche a 6 de la mañana. En el domicilio que, por razones de seguridad, mi representado manifiesta lo portaremos de manera privada. No es el domicilio laboral en el que va a... ¿Y ayer qué domicilio dio? Dio el domicilio laboral. Perfecto, entonces nos aporta al tribunal en forma reservada para poder hacer los oficios si correspondiera. En los mismos términos respecto de don Marvin y de don Manuel Riquelme, su señoría. Perfecto, voy a escuchar a los querellantes y después vemos la situación que también se va a discutir de don Darwin Vázquez. Magistrado, este querellante, representante de don Néstor Yaitul, quien era, para los imputados, el jefe de la inexistente asociación ilícita terrorista, y represento también a su hijo, Néstor Yaitul, que también fue calificado como terrorista y miembro de esta inexistente asociación, y también a don Claudio Leiva. Diría la verdad que para efectos del registro quiero señalar en primer lugar que a este interveniente le parece impresentable los conceptos que se están virtiendo en la previa de esta intervención, esta negociación, este previo acuerdo. Señora, estamos en un tribunal de derecho, y en un tribunal de derecho lo que corresponde es que se debata a la altura de aquello. Estamos conociendo ni más ni menos que los delitos más graves que conocen los institutos policiales en lo que es la llamada democracia en los últimos 20, 30 años. Y de los más graves, porque efectivamente, desde el más alto rango, el ex general aquí presente, mayor, capitán, se asociaron precisamente para cometer delitos. Y ni más ni menos que delitos que atentan contra la fe pública. Y que no solamente contra la fe pública, contra la legitimidad de la jurisdicción, su señoría. Porque no solamente afectaron la labor de la policía, de la fiscalía, sino que en general de la jurisdicción. Y hoy día hay una expectativa en todo Chile
precisamente por lo que está ocurriendo en esta sala. Entonces, este interviniente en primer lugar quiere señalar aquello, le parece impresentable esto de las negociaciones. Este interviniente lo que va a solicitar, su señoría, por la gravedad de los hechos que se imputan, que se decrete la prisión preventiva respecto precisamente a lo que está negociado. Marín Maluenda, Sangüesa Córdoba, Vázquez Sepúlveda y Riquelme Mardones. Y no por un simple capricho, no porque me caiga bien o mal la policía, sino que precisamente porque hay que hacer una interpretación conforme a lo que señala el legislador penal y procesal penal. Su señoría, no es baladí si le están imputando reiterados delitos, no uno solo. La verdad que por lo extenso de la formalización no tomamos con precisión. Son al menos 5 o 6 delitos a cada uno de los imputados. En consecuencia, estamos en la hipótesis de la reiteración del artículo 351 y tan solo, si nosotros vemos cuál es la penalidad del delito de falsificación de instrumento público, estamos en presencia de un delito con pena de crimen. Hasta el presidio reclusorio en su grado mínimo, presidio mayor en su grado mínimo, hasta 10 años, sin considerar la reiteración. Si consideramos la reiteración, pudiera ser aumentado en 1 o 2 grados. Cuestiones del ABC del derecho procesal. ¿Qué significa 1 o 2 grados? Podría aumentar hasta 15 y hasta 20 años la pena. Solamente considerando el de los delitos de falsificación de instrumento público, sin considerar los delitos de obstrucción a la investigación. Por otro lado, su señoría, en la hipótesis que establece el legislador procesal penal en el artículo 140, que va a ser lo mismo para sostener la solicitud de prisión preventiva por quienes han sido imputados, además por asociación ilícita, nos encontramos precisamente en lo que prevé el legislador procesal penal en el artículo 140, inciso segundo, cuando dice que se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el inicio de la investigación cuando existiera sospecha grave y fundada de que los imputados en este caso, pudieran obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba. Su señoría, hay dudas de que los imputados aquí presentes, si fueron capaces de elaborar todo este burdo montaje, en libertad en los próximos días no podrán precisamente, probablemente, incurrir en algunos verbos que están aquí planteados, en la destrucción, modificación, ocultación o falsificación. Desde luego, su señoría, desde luego. Incluso yo creo que para eso no hay que ser ni siquiera abogado para entender que precisamente estamos en presencia de presuntos peligrosos delincuentes, porque efectivamente lo que obraron no solamente compromete la fe pública. Escuchamos todos los hechos que obraron. Le voy a pedir que se ciñan al derecho porque tenemos solamente media hora. El derecho establece que son presuntos probables Por eso delincuentes. ya lo escuchamos. Y es un concepto de derecho. Si no le gusta el tribunal... No, que es, por favor... Entonces, continúe brevemente a los derechos. Entonces, como tenemos poco tiempo, yo lo que le solicito al Tribunal de Vuestra Señoría que se comporte de conformidad a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, que se abstraiga cualquier presión política extralegal y que aplique el derecho penal y el derecho procesal penal. Esto es, por la multiplicidad de delitos, por la pena asignada al delito y especialmente por lo que establece el artículo 140, inciso segundo, por la posibilidad, cierto, que puedan obstaculizar el éxito de la investigación, se decrete la más gravosa de las cautelares, que es la prisión preventiva, que es lo que en derecho corresponde. Gracias. Bueno, magistrado, la verdad es que uno puede entender las conversaciones que pueda tener la Fiscalía con los defensores, también uno ha sido defensora, pero hay un hecho que aquí no podemos desconocer, y es que yo represento también a las personas que estuvieron en prisión preventiva por las actuaciones que aquí sucedieron. Está acreditado que las actuaciones o los informes que se presentaron son falsos. Existen hoy día también personas que son responsables de aquello. Es muy difícil para mí hoy día decirle a mis representados, ¿sabes qué? Se llegó a un acuerdo y ellos van a quedar en su domicilio, lo más probable, pero ni siquiera se planteó efectivamente, ni siquiera se discutió. Estamos discutiendo. Señoría, le pido por favor que me deje plantear, porque yo aquí estoy representando a 6 personas y las cuales me están escuchando y las cuales evidentemente, además de usted y además de todos los que están aquí, también la sociedad está escuchando de lo que aquí estamos hablando. Es decir, aquí la Fiscalía no argumentó nada ni los defensores tampoco. Somos los querellantes los que estamos hoy día argumentando. Entonces, a ese respecto, a mí me parece que es importante que sí se escuche la argumentación y que luego de eso se resuelva, más allá de un acuerdo que se haya llevado. Aquí, su señoría, Marcos Sangüesa, Manuel Riquelme y Darwin Vázquez están acusados de 2 hechos distintos, además de los delitos de que ellos derivan. Es decir, ni siquiera solamente están acusados de un hecho. Y esos hechos de los cuales ellos están acusados trajo como consecuencia la prisión preventiva de mi representado. Creemos que entonces, respecto del 140, los delitos evidentemente sucedieron. La participación de los representados también es un hecho respecto de los antecedentes que se han presentado, que desgraciadamente no hemos escuchado de parte de la Fiscalía una exposición respecto de eso, pero que sí los antecedentes son conocidos.
y que en particular, su señoría, que hay una necesidad de cautela respecto de la investigación. Todos vemos y hemos visto lo que ha sucedido respecto de eso también, no hay que desconocer cómo funciona la inteligencia de nuestro país, que la verdad es que inteligencia tiene poca. Ayer escuchábamos al general que está aquí presente, que nos decía que la verdad que él no tenía nunca idea de nada, lo que me parece impresentable, evidentemente, como inteligencia, y que estos integrantes de la inteligencia, integrantes de la policía, tienen evidentemente muchísimos contactos, su señoría, tienen evidentemente muchísimas posibilidades de poder afectar la investigación. La única manera que tenemos nosotros de proteger que esta investigación no tenga ningún tipo de presión, su señoría, que sí ha tenido, que evidentemente todas las aristas de esta investigación sigan adelante, que todos los presuntos responsables también sean investigados, es que las personas que hoy día se encuentran imputadas, se encuentren en prisión preventiva para poder resguardar entonces los antecedentes de la investigación y que ésta no se pierda ni de ninguna manera sea afectada por las actuaciones de los imputados. Es por eso, su señoría, que esta parte también en representación de los comuneros mapuches que estuvieron en prisión preventiva, por las actuaciones de las personas que se encuentran aquí presentes y seguramente de otras personas más, es que solicitamos la prisión preventiva. Su señoría, en representación del Ministerio del Interior, nosotros adherimos o estamos de acuerdo con la solicitud de cautela planteada por el Ministerio Público. Nos parece que esas medidas son suficientes respecto de estos imputados en particular, atendida la posición que se encuentran respecto del conjunto de los delitos que han sido objeto de la formalización y particularmente respecto del núcleo de la acusación que se centra en la actividad de esta unidad operativa especial que funcionó en Temuco y que fue dirigida desde el alto mando de Carabineros. En consecuencia, nos parece que la solicitud del Ministerio Público es aquella que el tribunal debería recoger. Señoría del Consejo, igualmente se adhiere a la solicitud de la Fiscalía. En otro caso, no hemos participado en ningún tipo de acuerdo, en ninguna otra como las que han planteado sino que simplemente, vuestra señoría, porque se consideran acordes, teniendo una visión general de la participación de los demás imputados y teniendo igualmente en consideración cuál ha sido la actitud que los señores Marín, Riquelme, Silva y Vázquez han mantenido durante la eventual colaboración que han prestado ante el fiscal. Ello nos permite perfectamente, señoría, afirmar que estamos de acuerdo y que, en consecuencia, reiteramos y solicitamos que se decreten las medidas cautelares que ya expuso el Señor fiscal, lo Señoría. escucho sobre todo respecto a don Darwin Vázquez. Señoría, solo quiero, efectivamente, me referiría al punto. Y para respecto efecto- de las solicitudes. Sí, respecto de, entiendo que más allá de argumentar existencia del delito de participación, es necesidad de cautela en este contexto lo que estamos discutiendo, ¿cierto? Respecto del imputado Marvin Marín Maluenda, el Ministerio Público formalizó aquí 4 delitos. 4 delitos. Eso ya lo tenemos claro, yo lo tengo Para muy efecto, claro. para efecto del registro de audio y a propósito de las alegaciones de los querellantes, señoría. Y como bien dice el representante del Consejo de Defensa del Estado, aquí existen circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Todos los imputados les favorece la irreprochable conducta anterior y como bien dice, insisto, el Consejo de Defensa del Estado, los imputados respecto a los cuales se ha pedido la cautelar del artículo 155, letra A, han colaborado en la investigación, han prestado declaración, han reconocido participaciones, a juicio del Ministerio Público, por ahora existen antecedentes para eventualmente reconocer un atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Es por esto que, aun cuando exista reiteración, toda vez que en el caso de Marín Maluenda tiene 4 delitos, en el caso de Riquelme 3 delitos, en el caso de Sangüesa 4 delitos,
y en el caso de Vázquez, 3 delitos, aun cuando existe esa reiteración, entendemos que, habiendo 2 circunstancias atenuantes, por supuesto que podemos pensar en un futuro en una pena que no sea la privativa de libertad. Considerando aquello por proporcionalidad de la medida cautelar, es que el Ministerio Público ha solicitado que se le aplique el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, para asegurar, por supuesto, el éxito de la investigación y a toda la sociedad en cuanto a la concurrencia a los actos del proceso y queden indemnes las actuaciones de la investigación. Respecto de un poco más, ¿me podría extender un poco respecto al éxito de la investigación, que fue algo que varios querellantes abordaron? Por favor? Señoría, efectivamente, entendemos que para efectos de concurrencia de los imputados y asegurar su participación en el proceso es necesario que estén sujetos a cautelares. En el caso concreto, entendemos que satisface el arresto nocturno. Solamente respecto de el éxito de la investigación en cuanto a la seguridad de la investigación. En los términos planteados por los querellantes, señoría, el Ministerio Público no comparte esa afirmación de ninguna forma. ¿Por qué? No creemos que en el caso de los imputados que hemos pedido la cautelar del 155 letra A, se pueda atentar contra el éxito de esta investigación ocultando evidencia o eventualmente generando falsas pruebas. ¿Por qué? Porque justamente han tenido la conducta contraria durante este proceso y el Ministerio Público les está reconociendo o está señalando al tribunal que han existido elementos que permiten avisorar un 11 número 9 incluso. ¿Tampoco hay diligencias pendientes que se puedan poner en riesgo? Con el hecho de que estén privados de libertad. ¿Con el hecho de que estén en libertad? Con estar en libertad, no, señoría. Efectivamente, ellos han concurrido a los actos del proceso. Es importante señalar, para efecto de objetividad, que cuando han sido citados, ellos han concurrido, ¿sí? Han prestado declaración y, lo más importante, han aportado elementos a la investigación, porque no hay que olvidar, señoría, que la mayoría de ellos son peritos del Labocar. Ellos son peritos del Labocar y, por lo tanto, tienen información que es fundamental respecto a cómo se construyen las evidencias, cuál es el protocolo del Labocar a propósito de la forma y la construcción de la evidencia y lo que ocurrió, por cierto, por ser partícipe desde el día 1, por decirlo de alguna forma, el día 23 de septiembre en este proceso. Por eso es que el Ministerio Público entiende que aun cuando exista gravedad de la pena, reiteración y naturaleza del delito que produce lo que los querellantes han planteado como un hecho ignominioso desde el punto de vista del daño al bien jurídico protegido, a la jurisdicción, si bien es cierto, por el tipo de delito, considerando las circunstancias modificatorias y la conducta que ellos han demostrado en este proceso y su conducta anterior también, por supuesto, es que el Ministerio Público entiende que el arresto nocturno y el arraigo nacional asegura la necesidad de cautela en los términos del artículo 155 del Código Procesal Penal. Agregar, señoría, porque solamente había alcanzado a plantear lo del artículo 155 letra A y el arraigo para estas 4 personas, pero también está como cautelar, o vamos a pedir como cautelar de menor intensidad a Marcelo Toiber Muñoz. Respecto de él, se han formalizado solo 2 delitos, señoría, y concurren las mismas circunstancias que el Ministerio Público ha planteado. Pero dejémoslo después para resolver yo respecto primero de estos 4 personas. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna precisión brevemente? Sí. A los planteamientos, ¿Usted representa, perdón? ¿O su nombre? Su señoría, Eduardo Painevilo. Gracias, don Eduardo. A las peticiones hechas por el abogado Rodrigo Román y Karina Riquelme en cuanto a la prisión preventiva de los imputados aquí presentes. Bueno, en atención, primero hacemos un desglose del 140, la existencia de los antecedentes. Me voy a replicar, voy a adherirme a lo... Por reproducir, claro. Voy a reproducir, claro, por economía procesal. En cuanto a la existencia de antecedentes, su señoría, si bien el Ministerio Público nos acaba de señalar de que en las diferentes declaraciones se pueden, incluso hay alguna atenuante, tenemos que señalar que en las declaraciones los imputados se posicionan en el lugar de la comisión de los hechos, pero no los reconocen. Por lo tanto, tenemos antecedentes que podemos decir que se presume fundamentalmente su participación, pero tampoco se aplica el atenuante en este caso de el Ministerio Público señala. Entonces, señoría, también voy a reproducir todos los antecedentes respecto a la letra C, pero voy a agregar respecto a lo señalado por el abogado Rodrigo Román en cuanto a que es indispensable la prisión preventiva para el éxito de la investigación en atención a que los delitos, bueno, aquí sabemos que son delitos graves que atentan contra el Estado de Derecho
Y tenemos que recordar, su señoría, que Carabineros de Chile se opone a allanamientos. Por lo tanto, esa es una conducta ya que demuestra claramente la intención de entorpecer la investigación. En segundo lugar, su señoría, hoy día tuvimos presente aquí a un funcionario de inteligencia policial que ni siquiera se identificó. Su señoría, hay antecedentes suficientes para entender de que los funcionarios policiales aquí presentes, los exfuncionarios policiales algunos, y que hoy día son imputados, tienen las facilidades suficientes como para entorpecer la investigación y las diligencias que se puedan realizar de aquí en adelante. Por lo tanto, su señoría, en atención y también por economía procesal, reproduzco lo señalado por la abogada Karina Riquelme y por el abogado Rodrigo Román, solicito la prisión preventiva para los 4 imputados señalados. Perfecto. Gracias, señoría. Parece que es el turno de las defensas o queda un querellante. O sea, solamente si quieren agregar algo, porque ya dijeron lo que tenían que decir, si quieren aportar algo brevemente, si no... Ya. Clarificar, no obstante lo expuesto por el primero de los querellantes particulares, que a ninguno de nuestros imputados se le atribuye participación en un delito de asociación ilícita, cuestión que él sí menciona. Y respecto de lo que indica el último de los colegas querellantes particulares, ninguno de las personas que represento yo tiene intervención en esa oposición al allanamiento que él señala, porque si uno tiene conocimiento acabado de la investigación, sabe que eso ocurrió no digo que haya habido oposición al allanamiento, sino que las diligencias que se realizaron en una oficina lo fueron en UIOE, dependiente de inteligencia, y en el domicilio de Pablo Neruda. Nuestros representados laboran en la Bocar, que entonces tampoco es un supuesto exacto el que él plantea, y como ya decía el Ministerio Público y los querellantes institucionales, lo que analizamos en este momento, necesidad de cautela. Por eso nosotros tampoco discutimos participación, todos con 11.6, 11.9, domicilios conocidos, y efectivamente han tenido una participación muy activa en la investigación, y por ello, para finalizar, quiero citar lo que expuso el testigo Olave el día viernes, cuando refiere: mi compadre Sangüesa se me adelantó, y también Marín, refiriéndose a que la información que él necesitaba aportar, ellos ya la estaban entregando de manera anticipada. Entonces eso refleja claramente lo expuesto por el Ministerio Público en cuanto al ánimo de colaborar al esclarecimiento de los hechos, señoría. Perfecto. Esta juez, ¿sí? Si me permite también... Que como vienen juntos, separados, me confundo. Sí, no, pero... no se trata acá de disparar al voleo y pedir para todo el mundo prisión preventiva. Los colegas hoy querellantes también han estado sentados de este lado y saben que las responsabilidades son personales. Perdón, la discusión es para mí, para resolver. Sí, no, pero... No para empezar a decirnos o mandarnos recados, por favor. Estoy tratando de argumentar solamente, señoría. Gracias. Las responsabilidades penales son personales. La investigación... No digo que los hechos que se estén investigando no sean graves, por cierto que lo son y deben esclarecerse estos hechos. Pero también el Ministerio Público tiene un principio que es fundamental y es el de la objetividad. Y en base a eso también ha hecho distinción en cuanto a la solicitud de medidas cautelares. Mi representado, su señoría, claramente ya lo dijo el persecutor, ha colaborado con la investigación. Ha concurrido, ¿cuántas veces ha sido citado? No ha concurrido 1, 2, 4 veces. Y parte del éxito de esta investigación que hoy ha permitido formalizar se debe a los antecedentes que han aportado. Es en base a eso, su señoría, y también en base a la prognosis que se ha realizado de que se ha hecho diferencia en cuanto a las medidas cautelares. Por eso es, su señoría, que creemos se configura la colaboración sin duda y la circunstancia objetiva de irreprochable conducta. No es necesario no hemos que para... Eso, solamente los puntos que se discuten, por favor. No es necesario que para que haya colaboración deba reconocerse un delito. La verdad es que se han aportado antecedentes sustanciales que han contribuido al esclarecimiento de estos hechos y que hoy han permitido formalizar. En base a eso, su señoría, nosotros defendemos la medida cautelar de arresto domiciliario parcial en el horario que ya se ha establecido. Muy breve, querellante, a propósito de que estamos hipotetizando, bien pudiéramos pensar entonces que en la eventual determinación de pena pudiera concurrir la agravante del artículo 12, numeral 8 y 11, porque como estamos hipotetizando uno pudiera pensar aquello, ¿cierto? Entonces uno podría decir, sí,
eventualmente fueran concurrir los atenuantes, yo pudiera pensar que fueran concurrir los atenuantes. Por último, señor colega, que en buena hora nadie está disparando al voleo, especialmente quienes tienen la arma. Porque cuando disparan al voleo, vaya que han matado gente. Ya, vamos a insistir en solamente tener discusiones jurídicas en este tribunal. En primer lugar, yo coincido con que estas fueron situaciones graves, que no es menor, o sea, no es menor, es muy grave que efectivamente las víctimas que están en esta sala hayan estado en prisión preventiva y eso arranca responsabilidades de todos los sistemas del Estado de Chile. Y por eso, en definitiva, todos queremos que los hechos se esclarezcan y que haya objetividad en la investigación. Tampoco debemos olvidar que ya sea uno víctima o imputado, debe respetar el sistema y esto es la presunción de inocencia y que la prisión preventiva debe ser de última ratio y debe ser la última medida a imponer en atención a las consideraciones que la propia ley establece. No se han discutido respecto de estos imputados los antecedentes necesarios para establecer los hechos ni la participación. Solamente estamos centrados principalmente en la necesidad de cautela. Aquí el Ministerio Público señala que la investigación no se va a ver entorpecida, amenazada de ninguna forma por el lugar donde trabajan, el tipo de trabajo que tienen los imputados y el tipo de participación que tienen. Situación que entonces va dejando menos fuerte la necesidad del artículo 140. Además, si bien es una cuestión de fondo, si se va a acoger en definitiva el 11 número 9, por ahora sí debo considerar que el Ministerio Público lo ha planteado, que es quien tiene, según nuestro Código Procesal Penal, también la posibilidad de darlo por reconocido en este sistema procesal penal que impera, pero sí ha quedado claro con las precisiones que han hecho otros querellantes que los imputados cuyas cautelares estamos discutiendo en este minuto sí han prestado declaración, se han situado en el lugar de los hechos y han dado antecedentes valiosos para continuar con esta investigación. Esto también se da dentro de una estructura, tal como lo señaló el querellante del Ministerio del Interior, y aquí también dentro de esta estructura hay que ir delimitando las responsabilidades y en consecuencia también la proporcionalidad a que nos obliga el sistema jurídico de medidas cautelares. En ese orden de ideas y teniendo claro que todos ellos tienen la cautelar del 11 número 6 y teniendo además presente, tal como lo señaló el Instituto de Derechos Humanos, que si bien las medidas cautelares no tienen que ver con el derecho laboral, en alguna medida lo que se busca en el sistema penal, además, es que la gente sí pueda seguir trabajando. La ley 18.216 nos habla mucho de ello y de la posibilidad de reinserción y que dice clara relación con la reinserción en la sociedad y sobre todo en el ámbito laboral. En atención a ello, voy a coincidir entonces con para todos, arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional por el tiempo que dure la investigación para Marvin Marín, Manuel Riquelme, Marcos Sangüesa y Darwin Vázquez. Respecto del horario, se va a coincidir con la defensa de don Enoc y don Patricio Salinas de las 0 horas a las 6 de la mañana y en los mismos términos para don Darwin Vázquez, debiendo cualquier otra salida por orden laboral informar y ahí se verá si eso constituye o no constituye un incumplimiento. Desde ya, si está dentro del ámbito, se entiende que hay antecedentes para ello. Su señoría, disculpe que le pida la palabra. Nuestra situación, insisto, es un tanto distinta, en el sentido de que nosotros no manifestamos ningún tipo de voluntad en cuanto a aceptar la propuesta que obviamente tiene que ser resuelta por su señoría en cuanto a cautelar el artículo 155. Por eso es que yo no hice ningún tipo de alegaciones de fondo en cuanto a presupuesto fáctico, necesidad de cautela, justamente a la espera de que eventualmente existiera una oferta distinta por parte de la Fiscalía resuelta por su señoría en cuanto a una cautelar distinta al arresto domiciliario. Entonces,
no habiendo existido Debate, lo escucho. la posibilidad Lo de escucho este brevemente, defensor. pero me termino con los demás entonces. Esa sería la medida cautelar de los arrestos en el horario y que son eventualmente modificables de acuerdo a otras situaciones, ya sea de la investigación para los querellantes o de las situaciones particulares en el curso de la investigación. Doy por terminado ese debate y ahora voy a escuchar del otro debate y los vuelvo a escuchar a ustedes. Solo respecto de eso, el control que solicita este querellante que sea realizado por la Policía de Investigación. Perfecto, por la Policía de Investigación. Respecto de 3. Sí. Don Marvel Marín, don Manuel Riquelme y don Marco Sangüesa. ¿Ya? Señoría, perdón, para efecto de cómo se va a cerrar el debate respecto a esto es arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. A todos les di arraigo nacional y los arrestos domiciliarios en los términos que lo solicitaron de 0 a 6 a.m. Él representa a don Darwin Vázquez. Señoría, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible, en honor al tiempo de todos los intervinientes, en cuanto a nuestra posición y los antecedentes que en nuestro juicio justifican el que su señoría considera una cautelar distinta del arresto domiciliario atendida la situación procesal y de antecedentes que hay en relación a mi representado. Lo primero que quiero puntualizar, señoría, en relación a la imputación que ha efectuado el señor fiscal y que ha sido compartida por los querellantes en relación a mi representado, es lo siguiente. Por supuesto, uno tiene que hacerse cargo de lo que está en la formalización. Eso es lo que manda en definitiva la imputación y la atribución de responsabilidad que ha hecho el señor fiscal. Y desde ya, en el primer párrafo de la formalización, a propósito de los antecedentes, la propia Fiscalía señala que los hechos de esta formalización, así indica, ocurridos durante el 2017 y 2018, se vinculan como funcionarios de Carabineros de Chile, principalmente de su área de inteligencia policial. Es decir, la propia Fiscalía, en el inicio de su formalización, plantea y delimita en el sentido de que la atribución de responsabilidad vía formalización está referida, utilizo la palabra textual que utiliza el señor fiscal, principalmente a aquellos funcionarios que participan del área de inteligencia policial. Mi representado, don Darwin Vázquez, no pertenece al área de inteligencia policial, pertenece al área del Departamento de Criminalística de Carabineros, que es el LABOCAR. Es decir, hay una primera distinción que hay que hacer a propósito de esta primera comunicación o decisión que efectúa el Ministerio Público en cuanto a quién se está refiriendo con estos antecedentes que están siendo materia de formalización e investigación. Y esta primera, entre comillas, declaración de principios que efectúa el señor fiscal en el primer párrafo de su formalización se manifiesta y se concretiza con el hecho simple de que mi representado, tal como indicaba el colega de la defensa, el otro colega, no forma parte de los imputados o atribuidos por asociación ilícita, que es el primer hecho de los 7 que es materia de la imputación. ¿Y qué es lo que lo pone en un rango distinto? Exactamente, señoría. Y lo relevante respecto a esta imputación de asociación ilícita, señoría, es que la propia descripción de hechos que efectúa el señor fiscal, y cito para estos efectos, página 3, párrafo segundo, página 4, párrafo segundo, y página 5, párrafos final, en el sentido de que el señor fiscal decide en esta formalización comunicar a la parte imputada que justamente la finalidad específica que tuvo esta asociación ilícita es preparar, manipular e implantar prueba a propósito de ciertas causas que se llevaban en sede tanto común o de justicia común como en sede militar. Es decir, el propio fiscal dice, mire, hay una estructura que fue creada para los efectos justamente de generar prueba falsa en relación a algunas investigaciones penales. Esa es la finalidad que el propio fiscal le atribuye a esta estructura, de la cual, según la propia Fiscalía, mi representado no forma parte. Y esto además el propio fiscal lo aterriza en la página 5, parte final, cuando dice, bueno, ¿cuáles son las investigaciones que justamente se buscó obstruir a propósito de la generación de antecedentes falsos? Y el señor fiscal las enumera, indica 5 investigaciones en las cuales se buscó justamente generar prueba falsa para obstruir. Y cita los medios para los efectos de obstruir, es decir, los informes policiales que fueron utilizados para esa finalidad
de obstrucción. En el punto 1 cita el informe de 130 de la Dirección de Investigación Criminal. En el punto 2 cita el informe de liberación número 202. En el punto 3 o C cita un preinforme pericial informático en relación a oficio 1533. En el punto 4 lo mismo. Y en el punto 5 cita también un informe a propósito de una causa de la Fiscalía Militar. En ninguna parte cita como medio comisivo para los efectos de asociación ilícita algunos de los informes en los que participó mi representado. En ninguno. Que son básicamente dos a propósito de los hechos número 3 y 6, que son preinforme pericial de fecha 29 de septiembre de 2017, que no tiene ningún tipo de asignación en cuanto a número, y el informe 857-1-2017, que es de fecha 25 de octubre del 2017. Ninguna de esos informes que participa el representado dice la propia Fiscalía que justamente habría sido utilizado para esta finalidad que es la obstrucción de la investigación. Estos son los primeros puntos que quiero plantear, magistrado, a propósito de ir delimitando y acotando, en definitiva, bueno, qué se le está atribuyendo a mi representado. Como tercer punto, queremos hacer presente lo siguiente, su señoría, que es a propósito de, bueno, ¿cuál es en definitiva la atribución específica que se le efectúa a mi representado? Y esa atribución específica está referida, como usted muy bien lo sabe, señoría, en relación a dos eventos o hechos que indica el Ministerio Público, hecho 3 y hecho 6. Pero lo que a uno le llama la atención, y especialmente a este defensor en relación a esta atribución de hechos, es que hay una doble consideración respecto de un mismo evento. Si se lee con detenimiento, magistrado, el hecho asignado como número 3, se hace referencia en ese hecho número 3, en el que hay una atribución a mi representado, a un preinforme pericial de fecha 29 de septiembre de 2017. Preinforme pericial que está específicamente referido al análisis de dos evidencias, asignadas como E6 y E8. Son dos teléfonos celulares, magistrado, marca Alcatel y marca Lenovo, que están asociados al señor Héctor Yaitul. Pues bien, su señoría, resulta que en el hecho número 6, donde también se le atribuye responsabilidad a mi representado, a propósito del informe 857-1-2017, se cita nuevamente el análisis pericial a propósito de la evidencia asignada como E8. Es decir, un mismo análisis vinculado a un preinforme y a un informe definitivo aparece siendo descompuesto por la Fiscalía para entender que hay una doble conducta, no obstante que evidentemente, magistrado, se trata de una sola conducta, que es justamente el análisis pericial realizado respecto a dos equipos celulares, E6 y E8, Alcatel y Lenovo, vinculados ambos al señor Héctor Yaitul. Por lo tanto, magistrado, yendo en esta línea de delimitar, bueno, específicamente qué es lo que se está investigando, cabe hacer esta precisión en cuanto que en definitiva es un solo evento que es el análisis pericial en que participó mi representado respecto de estos dos equipos telefónicos vinculados al señor Héctor Yaitul. Y un último punto que quiero plantear a propósito de esta cuestión general, su señoría, es a propósito, bueno, los delitos que están siendo materia de imputación por parte de la Fiscalía. Delitos que a nuestro juicio parten de una descomposición que no corresponde. Esto es entender que estamos frente a dos acciones, no obstante que en definitiva estamos frente a una sola conducta, una sola acción atribuida. El señor fiscal, la Fiscalía entiende que estamos frente a distintos ilícitos. Obstrucción a la investigación, artículo 269 bis, y falsificación de instrumento público en la hipótesis del número 4 del artículo 193. Pues bien, su señoría, evidentemente estamos frente a lo que en doctrina se conoce como un concurso aparente de leyes penales. Es decir, una misma conducta cuadra con distintas figuras penales. Pero, ¿cuál es la solución frente a esta situación? La solución la da el principio de especialidad. Es decir, debemos buscar que se encuadre la conducta respecto de aquella norma especial. Y la especialidad en este caso deriva, magistrado, de que la propia Fiscalía entiende que la falsedad o el conocimiento de la falsedad atribuido a mi representado está vinculado a una investigación penal. No es una falsedad autónoma que no está referida a ningún contexto en particular, sino que es una falsedad a propósito de una investigación penal. Y evidentemente la figura penal, el tipo penal que se encuadra por un principio de especialidad
a la conducta atribuida en representado es una sola conducta, es evidentemente la figura de la obstrucción en la investigación, artículo 269 bis. No puede entenderse, magistrado, que además de la obstrucción hay una falsedad. Debe primar el principio de especialidad, por lo tanto, entendemos que estamos frente a una sola conducta y que esa sola conducta solamente puede ser encuadrada dentro de la figura de obstrucción en la investigación. Ahora, señoría, y voy a ya terminar, justamente tratándose lo más breve posible. ¿Cuál es el tema fundamental en la obstrucción a la investigación? ¿Cuál es la situación clave, por así decirlo, que marca la obstrucción a la investigación? Como lo dice la norma en el artículo 269 bis, es el a sabiendas, el tener conocimiento, el que la persona atribuida o imputada tenga antecedentes específicos de que efectivamente el antecedente que se está aportando, en este caso a la Fiscalía, era falso. ¿Y cuál es el problema que tiene esto en relación a los antecedentes que están en la carpeta de investigación? Lo primero, magistrado, es que esta falsedad cierta, en base a la cual construye la Fiscalía la imputación respecto a mi representado en relación a su actividad pericial, no es tal, no es cierta. Y la mejor demostración de eso, magistrado, a propósito de la coherencia que tiene que existir en la Fiscalía y el Ministerio Público, es que en la investigación madre, por así decirlo, que es la conocida en los medios como Operación Huracán, la Fiscalía, ¿qué es lo que hace? Cierra investigación y comunica decisión de no perseverar. Si la Fiscalía, si el ente persecutor hubiera tenido la certeza respecto de esa falsedad, lo que correspondía por un principio de objetividad es ellos mismos solicitar el sobreseimiento. Y no lo hicieron. No lo hicieron. En la audiencia en sede de garantía se pusieron. El juez de garantía acogió el sobreseimiento planteado en este caso por los señores defensores. Fue apelado, la Corte de Apelaciones revoca esa resolución y mantiene la decisión de no perseverar. La defensa insiste en manos de la Corte Suprema, vía recurso de queja, y la Corte Suprema rechaza esos recursos. Por lo tanto, hay una decisión que adoptó la Fiscalía en el sentido de que hay dudas, sí, respecto a la naturaleza de los antecedentes que justificaba la imputación en relación a esa causa madre. No hay certeza. Por lo tanto, esta imputación que se efectúa al de hoy en representado parte de una certeza que no es tal. Y esa certeza es falsedad. Insisto, hay una investigación que está con una decisión de no perseverar, vigente y que está en curso. Ahora la pregunta, señoría, es, teniendo presente que en nuestro juicio lo que hay en definitiva, y solamente si es que hay algo, es una, entre comillas, una imputación por obstrucción a la investigación, la pregunta es, ¿hay antecedentes en la carpeta? ¿Hay alguna declaración? ¿Hay alguna pericia? ¿Alguien que haya dicho que mi representado, señoría, tenía conocimiento de que lo que estaba en estos dos equipos telefónicos no tenía como fuente verdadera y efectiva al señor Estayestul? No existe nada, señoría. En la carpeta de investigación, que tiene varios tomos, señoría, han declarado por lo menos 100 personas, fiscales, policías, las propias víctimas, señoría. Ninguna de esas personas, ninguna, su señoría, ha señalado que un representado haya tenido conocimiento de la naturaleza origen de sus antecedentes, que haya sido visto manipulando de manera indebida, implantando evidencia, nada. El tema del conocimiento, que es fundamental a propósito de esta figura penal, a propósito de los antecedentes, no está presente desde el punto de vista de los antecedentes. ¿Qué fue eso lo que se le encomendó a mi representado? Mi representado, perito del Labocar, informático, se le encomendó, y así lo indica la instrucción particular evacuada por el fiscal Felipe González, se le encomendó, se le ordenó extraer lo que estuviera en los equipos telefónicos. Esa fue la orden. No se le encomendó analizar, interpretar, comparar. La instrucción fue extraiga. Y lo que extraiga, refléjalo en un informe. Eso fue lo que hizo mi representado. Extraer e informar. Si mi representado, su señoría, hubiera tenido la intención, el ánimo y el conocimiento respecto a esa falsedad, no hubiera efectuado las afirmaciones que realiza en el cuestionado informe 857 número 1 del 2017. Mi representado, que suscribe este informe que está siendo cuestionado, hace presente cuestiones que, desde el punto de vista de la formalización,
no son efectivas. Por ejemplo, señoría, mi representado, y esto es textual lo que voy a indicar, su señoría, en este informe, una persona que tiene un ánimo de ocultar no plantea lo que mi representado plantea en su informe. En la conclusión 33 de este informe, mi representado le sugiere a la Fiscalía, porque no se lo encargaron a él, le sugiere a la Fiscalía que analice justamente lo que él encontró en el equipo telefónico. Alguien que quiere ocultar, que no quiere que se siga avanzando, ¿le habría sugerido a la Fiscalía, al ente persecutor, que analizara estos antecedentes que encontró en los equipos telefónicos? Por supuesto que no, su señoría. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente lo que encontró le llamó la atención. Y tanto le llamó la atención que justamente a propósito del análisis de estos archivos de texto que se encontraron, en dos consideraciones que se efectúan en este informe, que están contenidos en página 21 y 29 de este informe, él señala que efectivamente, y leo textual, estos archivos se encontraban alojados en carpeta de nombre Telegram. Así lo indica textual. Es decir, mi representado fue fiel a lo que encontró. Se le encarga periciar, encuentra algo y de manera textual y fiel deja constancia de esto, que justamente fue una cuestión que le llamó la atención y está reflejado en su declaración y la de otros peritos de la UCAR que les llama la atención que este tipo de archivo que no se corresponde justamente con la aplicación Telegram de mensajería se haya encontrado en esta carpeta y con ese formato. Y eso se deja constancia en el informe, magistrado. Por lo tanto, magistrado, el tema del dolo especial que exige la obstrucción en la investigación no está presente. Y no está presente porque no hay ningún antecedente que lo respalde y porque además la propia actividad de mi representado da cuenta de que su intención, su voluntad era totalmente distinta. En base a eso, magistrado, en base a inexistencia de antecedentes que dan cuenta de específicamente mi representado, ocurrencia del hecho de participación, y que justamente en necesidad de cautela se encuentra de alguna manera desmejorada a propósito de estos antecedentes. El hecho que sea funcionario público activo, de Carabineros, el hecho que él ha concurrido voluntariamente cada vez que ha sido citado por la Fiscalía, que ha concurrido voluntariamente a esta audiencia, que ha tenido una adherencia al procedimiento, señoría, y además teniendo presente la proyección de pena, que en el caso de la obstrucción de la investigación es una pena que no supera los 540 días. Entonces, magistrado, creemos que es desproporcionado, su señoría, a esta altura de la investigación, donde no se encuentra acusado, se encuentra simplemente formalizado, está comenzando esta investigación desde el punto de vista judicial, que se le imponga una cautela de esta naturaleza. En relación al resto de las cautelas del artículo 55 no tenemos ningún tipo de oposición, pero esa en particular, magistrado, genera una complicación grave desde el punto de vista laboral que tiene que ser equilibrada justamente a la presunción de inocencia que lo ampara, magistrado. Señoría, a ver, el Ministerio Público va a sostener la medida cautelar en los términos planteados. Hay ciertas afirmaciones que plantea la defensa del señor Vázquez que son ciertas y otras que son poco acertadas. Es cierto que basta con haber estado presente el día de ayer para haberlo entendido así. Efectivamente, el señor Vázquez no fue formalizado por asociación ilícita. Y cualquier argumentación en relación con ello, todo cierto. Efectivamente, el Ministerio Público, en la formulación de cargos que hace entre el día de ayer y hoy, aprecia estructuras distintas. Está, tal cual como está planteado en el contexto de la formalización, una agrupación de personas, 4, que pertenecen a inteligencia y que tienen un objetivo determinado, que es obtener ciertos efectos positivos en las investigaciones de violencia rural, y para eso están dispuestos a cometer una serie de delitos, falsificaciones y obstrucciones. En ese objetivo delincuencial, este grupo de personas trae a trabajar con ellos, tal cual como se formalizó el día de ayer, a peritos. ¿Ya? Y allí es donde sí el señor Vázquez sí está formalizado. Está formalizado por 2 delitos de falsificación y un delito de obstrucción. Sí es cierto que el Ministerio Público reconoce que él ha concurrido a declarar y en sus declaraciones ha colaborado o ha entregado antecedentes que han servido para ir avanzando en la investigación. Como por ejemplo la afirmación que hace su defensa en orden a que entregó información respecto a la ruta. Una ruta o un archivo que no debería haber estado allí. Pero eso no está en el informe policial, en el informe pericial. Lo que el Ministerio Público está formalizando no es la conducta posterior al informe, por el contrario, es el informe, la conducta, o lo realizado en el informe lo que constituye el delito de falsificación de instrumento público. ¿Podríamos ver después la conclusión 33? Entonces? Sí, por supuesto. Tenemos el informe aquí a la vista, señoría.
¿Qué es lo que ocurre? En el informe son dos peritajes. El preinforme que se remite por el ordinario 1533, que es de, ese es uno, y el otro es el informe que se remite por oficio 1641. Son dos informes. Los objetos periciados son distintos. Señoría, son distintos en qué sentido, y por eso era importante aclararlo. El primero corresponde a las primeras diligencias realizadas sobre ciertas evidencias, una noche. Luego las evidencias quedan a disposición y se trabajan distintos trabajos de pericia, por eso son pericias distintas, acciones expertas distintas sobre la evidencia que lo llevan a concluir otras cosas. Por eso es que son dos pericias distintas. A uno Carabineros le llamó preinforme, porque era el que se necesitaba para la audiencia de control, y el otro lo llamó informe pericial. ¿Ya? Pero son acciones distintas realizadas sobre las evidencias. Y además están suscritos por personas distintas. El primer informe está el señor Vázquez junto con otras 3 personas, y en el segundo está con otras personas. Eso evidencia, por supuesto, que días distintos, acciones distintas, o conclusiones distintas y peritos distintos. Luego, la afirmación que hace la defensa no es cierta en orden a que sería un solo instrumento público. Tampoco es cierto, y ahí tampoco lo compartimos, es que se trate solo de un delito de obstrucción a la investigación. La defensa ha hablado que por especialidad debiera existir aquí solo obstrucción a la investigación. Sin embargo, se olvida que el artículo 193, número 4, establece un sujeto activo específico. Por lo tanto, es incompatible con la posibilidad de una especialidad en los términos que está planteado por él. Él confunde, a juicio nuestro, el concurso ideal con un concurso aparente, y que se soluciona de formas distintas. En el mejor de los casos, desde el punto de vista de la interpretación, tendríamos que aplicar el artículo 75, e igual estamos con reiteración, e igual estamos en un piso de 5 años y un día de privación de libertad. Por eso es que el Ministerio Público, haciendo una prognosis de pena, pensando en ese piso penal, concurriendo a circunstancias atenuantes del artículo 11, número 6, y reconociéndole eventualmente la atenuante del artículo 11, número 9, lo deja en un piso de eventual pena de 3 años y un día a 5 años de privación de libertad. Por esto es que en ese contexto hemos solicitado la cautelar del arresto domiciliario nocturno más el arraigo. Ahora, dice el colega que él no habría, con su informe, obstruido la investigación, para también decir que no habría afectación. Lo cierto es que el Ministerio Público ha formalizado por obstrucción, y aquí, a propósito de ese informe, se han decretado una serie de diligencias. Y prueba de eso es que hubo personas privadas de libertad en esta investigación. Más de 20 días privados de libertad, un grupo de personas, en base, entre otros antecedentes, a los informes falsos suscritos por el propio imputado. Ahora, ¿me da un segundo para buscar la conclusión respectiva, señor? La afirmación que hace el colega es del 1533, ¿no es así? No, 857-1-2017. El último informe. ¿Cuál colega, verdad? Número 1. 857. Señoría, mientras se busca el informe respectivo, hay que afirmar lo siguiente. En el preinforme y en el informe respectivo, lo que se afirma por parte del imputado, que suscribió el documento, es que esta información fue obtenida a través de este sistema de mensajería, que son las afirmaciones que están planteadas en términos textuales en la formalización. La advertencia de que esto debería analizarse y que le parece extraño que esto esté allí, eso no está en el informe respectivo, eso está en la declaración, efectivamente. En la declaración, por ejemplo, dice, lo que en definitiva él y otros funcionarios del hogar dicen es que les pareció extraño al verlo, que lo comentaron incluso, son antecedentes de la carpeta, que eso lo plantearon a su jefe, que eso no debería estar allí, que eso era irregular, y que así todo lo pone. No, este es el 857. 857-1 dijiste, ¿no? Sí, ahí les pasé para que... Acá está. Tiene 32 conclusiones. Conclusión número
33. Tiene 32. 33. Que podamos avanzar. Sí. Está en 32. 857-1. Ojo con esto, ojo con esto. Antes del párrafo de evidencia, ahí está. En tanto con computador y al final las hojas marcadas aquí. Sí, es mejor. Sí, por eso. Es más amigable. A mí, al menos que soy de otra época, me parece. La hojita. No lo sé, yo seguí y no me faltaba plena. Su señoría, préstame el computador. Tengo a la vista la información que fue entregada por el propio colega defensor. Y tengo también la entregada por la otra defensa. Ambos informes periciales son el 857-1-2017 y son distintos. Es decir, lo que tiene un defensor es distinto al que tiene el otro defensor. Uno tiene 32 conclusiones, el otro tiene 33 conclusiones. A propósito de aquello, y como siempre hemos pensado que es necesario foliar la carpeta, tengo a la vista el informe pericial que está foliado en la carpeta. Está contenido en nuestra carpeta de investigación y está foliado. Ese informe consta de 32 conclusiones y no está la conclusión que el colega afirma en esta audiencia y que exhibe en un informe que no forma parte de estos antecedentes. ¿Qué foja, señor fiscal? Si es posible, ¿El mismo documento? corresponde a lo que nos han hecho valer como antecedente. Número arriba, 857-1-2017. El informe entregado por el colega que defiende señor Vázquez es uno, que tiene 33 conclusiones. El que me fue facilitado por el colega Salinas tiene 32 conclusiones. Y el que tenemos en la carpeta y está foliado tiene 32 conclusiones. Señor fiscal, ¿qué foja? Lea el 32, por favor, mire, sí es lo mismo. Mire, por favor. ¿Perdón? 32, por favor. Mire. Señoría, Señor fiscal, ¿qué foja para poder verlo en la mira, carpeta? es que son ¿Cuánto? 419 del tomo 1. Ya, gracias. 419 el tomo 1. Qué práctico eso. Esas antiguas prácticas que todos reniegan a veces son muy útiles. Señoría, sin No, el perjuicio, antiguo es tan malo. sin perjuicio de la discusión de fondo aquí, si es posible solicitar al señor defensor que explique de dónde obtuvo este informe. Él plantea que en realidad lo tiene en la fotocopia, es un problema de otro índole, lo escuchamos. Este me fue facilitado por mi representado, magistrado. ¿Tiene 32? Pero eso no son las copias de la investigación. No, que me facilitó fue el Ministerio. facilitado justamente por él. Señoría, Ah, ya, Sí, no, perfecto. Pero en todo señoría, caso, solicito autorización. Silencio, un minuto. Un silencio, un minuto. Le doy la palabra enseguida. ¿Ya? ¿Qué me estaba diciendo, señor fiscal? Señoría, solicito autorización judicial para incautar esta documentación, atendido que evidentemente también forma parte de antecedentes que deben ser analizados al tenor del artículo No 193. creo que el colega tenga ningún problema en facilitarle el informe. problema. Se va a quedar entonces con el informe que se le facilitó al Ministerio Público. Señor, Aquello en tanto interveniente quiero acceder materialmente para poder examinar lo que está ofreciendo el colega. Bueno, está a disposición del señor fiscal en este minuto. señoría, en todo el caso, informe, me interesa la conclusión, magistrado, que por favor se lea. señoría, aunque suene de perogrullo, pero ahora a mí me interesa el informe completo. Por Pero razones para evidentes. efectos de esta discusión, Sí. me interesa la conclusión. El informe pericial respectivo es el número 857-1-2017, consta en fojas 367 del tomo 1 de la carpeta fiscal. Ese informe contiene
Este informe contiene el análisis de las evidencias que ya hemos referido. La E8. E2, E6 y E8. Y tiene... Está hasta las fojas 389. Perdón, no. Y empieza en la 3, la página 367 empieza. Estaríamos aquí con nuestros deditos de goma. Esa cosa es más práctica. Azul, roja y amarilla. Claro, traer los 50 todos me costaba un poco. Después le contaré la cantidad de tomos que me tocó leer en alguna oportunidad. No, 5. 1000 hojas. No, no puede ser 2. La página, es que no te estoy diciendo, Sí, Javier, sí. de la página de... Acá. Solamente la conclusión para terminar este. Este informe, para efectos de registro, entonces, tiene 32 conclusiones. ¿Sí? Y está suscrito, entre otras personas, por el imputado. Las afirmaciones ya están claras, ¿cierto? En el sentido de que efectivamente correspondían a esta... Perfecto. No, Y sí, efectivamente, en la conclusión 32 señala efectivamente lo siguiente. Se sugiere a esa fiscalía requerente que los contenidos extraídos desde los distintos dispositivos mencionados en el presente informe pericial sean analizados por el equipo investigador del caso UIOE Temuco y o, en su defecto, cualquiera que estime conveniente. Esa es la conclusión. ¿Sí? Por lo tanto, entendemos que no afecta de ninguna forma lo que hemos planteado como hecho de la formalización. A los querellantes, brevemente respecto al punto que se discute. Señoría, nosotros vamos a reiterar la petición de que se secreten las medidas cautelares que ya han sido puestas por la colega fiscal. Y no vamos a entrar en el fondo del asunto porque nos parece que tampoco es la oportunidad. Pero sí respecto a algunas prognosis de pena realizadas por el colega defensor, vuestra señoría. Se ha afirmado que en realidad estamos en presencia de un concurso aparente de leyes penales que sería resuelto por el principio de especialidad, el primero de los principios que establece la doctrina para la resolución de este tipo de conflictos. Sin embargo, señoría, en realidad estamos en presencia de un concurso medial o ideal de leyes penales. ¿Y por qué? Porque precisamente, señoría, el artículo 269 es más amplio en el sentido de establecer del aportamiento de antecedentes, versus el artículo 193 que precisa, en primer lugar, que se debe tratar de instrumentos públicos y que la persona que realiza en definitiva la actuación dolosa, en este caso, debe ser un empleado público. Esa especialidad, señoría, precisamente en este caso en particular, prescinde o se eleva por sobre el anterior del artículo 269 bis del Código Penal. Y la consecuencia de esto, vuestra señoría, es bastante simple e incide en una prognosis de pena. En ese caso, ha de aplicarse la pena mayor al delito más grave, que en este caso es la de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 5 años y un día, 10 años de privación de libertad. Y esto es así, vuestra señoría, porque precisamente en razón de estos antecedentes y de no otros, fue que en definitiva se indujo o se malindujo a que la investigación se derivara a que en definitiva se formalizara personas respecto a las cuales no habían antecedentes verdaderamente serios y que incluso se decretaran medidas cautelares en su contra. En razón de ello, señoría, la prognosis de pena no es a lo más de 540 o de 541 días, como lo ha expuesto la defensa, sino que estamos derechamente en un rango de 5 años y un día de privación de libertad hacia arriba. En razón de ello, vuestra señoría, negamos la circunstancia de un concurso aparente, por el contrario, un concurso medial o ideal, razón por la cual, encontrándose plenamente ajustada a derecho la petición de medidas cautelares, reiteramos nuestra solicitud. Sí, yo solo quisiera hacer referencia a un punto que ha destacado la parte para el señor Darwin Vázquez, que en su juicio la concurrencia de Lolo director respecto a cuando destaca que tiene que darse a sabiendo. Solo quiero poner en relación a eso la opinión del diputado Balmaceda Hoyos, Tribunal de Derecho Penal, parte especial del año 2016, en que señala que cuando nos encontramos frente a la figura agravada del inciso segundo del 279 del Código Penal, es cuando se realizó el resultado contemplado en esa norma. Y es porque en este caso el Ministerio Público solicitó medidas cautelares en perjuicio de 8 imputados,
detenidos fue la prisión preventiva en particular. Y en este caso, este profesor señala que en esta hipótesis basta con la culpa o el dolo eventual. Todo cuanto. Su señoría, muy brevemente, adhiero a las expresiones de mis colegas que me han precedido y no quiero repetir, solamente hacer dos referencias. Uno, la sorpresa, a lo menos, que provoca la existencia del debate que ha habido sobre el mismo documento que tendría numeraciones distintas. Me parece que es una situación particularmente grave de la cual el Ministerio Público tiene que tomar nota y ejercer las facultades que le corresponden. Y en segundo lugar, respecto de la cautelar planteada por el Ministerio Público y que esta parte adhiere, tratándose de un funcionario en servicio activo que trabaja en la ABOCAR, me parece que la objeción que se plantea puede ser resuelta sobre la base de instrucciones que se den a la ABOCAR por parte del tribunal y que la ABOCAR informe al tribunal cada vez que haya una colisión entre los deberes funcionarios y el cumplimiento de la cautelar. Nada más. Este interviniente ya señaló su postura respecto al régimen cautelar, cree que es proporcional 139-140 de prisión preventiva respecto al imputado de lo que se está debatiendo, sin perjuicio que no solamente me llama la atención, sino que la verdad que señalo al tribunal de vuestra señoría que habiendo tomado conocimiento de la posible ejecución de otro delito más de falsificación de instrumento público a propósito de la disparidad de los informes 857-1-2007 entre el aportado por uno de los abogados y el que consta el original, que se remite a los antecedentes del Ministerio Público para que abra investigación por la posible comisión de otro delito más de falsificación de instrumento público. O sea, uno tiene 32 conclusiones, otro tiene 33, y hay disparidades, diferencias, tienen el mismo número, son el mismo informe, son distintos. Extraño, por decirlo menos. Como ya solicitó la incautación del documento que tiene en su poder, voy a tener por interpuesta la denuncia, voy a solicitar se le dé número de RIT nuevo y se remita al Ministerio Público. La mayor fundamento, discúlpeme, la verdad que resulta mucho más curiosa entonces la alegación del colega defensor, porque miren lo que se está revelando, que su representado le entregó copia de un informe distinto al que compra la carpeta de investigación. Y están diciendo entonces que no es un peligro para la seguridad de la sociedad y que no es necesario la prisión preventiva frente a un diputado que mire el escándalo que se ha provocado en esta audiencia. Con esto. Gracias. ¿Alguien más? Respecto a las alegaciones que hace la defensa, la información que entrega en cierto sentido respecto al proceso llevado a cabo en contra de los comuneros, el cual rival RIT 7228-2017 de este tribunal, es incompleta esa información. Entonces, es cierto que en esa causa se formalizó primero que todo por dos delitos. Y en una primera oportunidad el Ministerio Público sí se opuso al sobreseimiento de la asociación ilícita. Pero posteriormente, y cuando en esta carpeta de investigación, 410-2018, aparecen nuevos antecedentes que fundan y que señalan expresamente que esos antecedentes son falsos, la defensa solicita el sobreseimiento y la Fiscalía, tanto como el Ministerio del Interior, se adhieren a aquella petición justamente porque los antecedentes son falsos. Entonces, para solamente la complementar, yo sé que lo hace de buena fe, pero no contó toda la historia de la causa. La segunda parte, los otros hechos. No es que se haya recurrido de queja y no se haya acogido y haya quedado hasta ahí la causa siguió y cuando apareció un antecedente en esta causa precisamente fue cuando se solicitó el sobreseimiento por las defensas y el Ministerio del Interior y el Ministerio Público se adhirieron a aquella petición. Dos verdades, pero que se integren. Se complementa. Perfecto. Ya, esta juez resolvió. ¿Nadie más? ¿A la 1, a las 2 y a las 3? Ya. Resolviendo entonces la necesidad de cautelar respecto a don Darwin Vázquez. Se ha discutido, primero que nada, la cantidad de hechos, sin entrar precisamente, y también un poco respecto a la participación que tiene el imputado. Aquí, claramente, se perician las mismas especies, pero efectivamente tienen nombres distintos, están suscritos por personas distintas, definitivamente hablan y hacen análisis diferentes, por lo cual esta juez sí lo tiene, por ahora por lo menos con los antecedentes, como dos situaciones distintas. Entonces, estando acreditados los informes que dan cuenta de los hechos, voy a tener por dos hechos
entonces, y dos situaciones distintas. Lo que se discute después es varias situaciones del 269 y el 140. Primero, el 269 efectivamente lo señala a sabienda. En cuanto al dolo, que hay algunos que estiman que podría no ser dolo directo, a sabiendas por términos generales, y hay muchos autores que así lo señalan, sin perjuicio de que efectivamente se tendrá que ver la fuerza que tenga tal concepto, porque doctrinariamente también vamos evolucionando y que las cosas no son per se, sino que hay que verlas también dentro de un contexto. En cuanto al concurso aparente de leyes penales, por ahora hay distinciones en cuanto a cómo se ocupan y cómo se obstruyen. Antecedentes suficientes que no me permiten tenerlos como necesario el uno para cometer el otro. Y en ese orden de ideas también hay dos posiciones doctrinariamente que nos ponen en situaciones de concluir sanciones penales distintas. Por lo pronto, por ahora, no tengo antecedentes para estimar que, en definitiva, nos debe regir el principio de especialidad por lo ya señalado. Si bien tenemos un delito de obstrucción y dos delitos de falsificación, también hay que entender que si bien no está por el delito de asociación ilícita, esto sí se da en un contexto grave, tal como lo han dicho algunos querellantes, donde hay una serie de comuneros mapuches que se encontraron privados de libertad, situación que lo hacen del sumo grave para esta juez, por lo cual se coincide con el Ministerio Público y los querellantes en orden a señalar, en los mismos términos que lo señala el Ministerio del Interior y que ya lo dijo esta juez, un arresto domiciliario parcial desde las 0 horas a las 6 a.m., debiendo el empleador informar cualquier situación que pueda alterar esto, lo cual se tendrá a la vista por el Ministerio Público, el Tribunal y los querellantes en su oportunidad. Y siendo las 10:26... Antes del receso, si es posible, yo entiendo que no habría oposición respecto a la otra cautelar de baja intensidad. Pero voy a tener que escuchar a los querellantes, ¿o tienen oposición los querellantes respecto de...? Sí, perfecto. Entonces lo continuamos. Es que yo no conozco este caso, entonces no me atrevo. Ya. Entonces volvemos a las 12:30. Esperamos afuera hasta que les permitan, porque yo tengo que esperar que los magistrados del Tribunal Oral, que han sido muy amables en facilitarnos la sala, también tengan todo su tiempo. Magistrado, ¿el reproductor lo podemos dejar en la sala o tenemos que sacarlo? Déjame verlo con los magistrados. Si a ellos les molesta hay que sacarlo. Si no... Señoría, los imputados que han sido formalizados y decretados cautelares.